En las profundidades de los Andes peruanos, cuando la noche cae y el frío cala hasta los huesos, los ancianos advierten a los jóvenes con una mirada seria y una voz temblorosa. Les cuentan historias sobre una criatura que acecha en la oscuridad, un ser cuyo grito helado anuncia la desgracia. Su nombre es la jarjacha. ¿Qué es exactamente esta entidad? La leyenda andina nos dice que no es un demonio ni un animal salvaje cualquiera. La jarjacha es la manifestación física de un alma corrompida por el pecado del incesto, un castigo divino que transforma a un ser humano en una bestia aterradora, condenada a vagar eternamente por los parajes solitarios. Imaginen esto, un híbrido espantoso. A menudo se le describe con cuerpo de llama o alpaca, pero con una o dos cabezas humanas a veces. 3. Sus ojos, dicen, brillan con un rojo infernal en la oscuridad. Sus patas son deformes, y en lugar de pezuñas, algunos relatos hablan de garras afiladas. Pero lo más aterrador no es su apariencia, sino su llamado. Un grito desgarrador que suena como jar, jar, jar. Si lo escuchas, es una advertencia. Si lo escuchas demasiado cerca, podría ser demasiado tarde. La historia cuenta que durante el día, la jarjacha recupera su forma humana. Puede ser tu vecino, un conocido alguien que lleva una doble vida, pero al caer la noche, la maldición se activa. La transformación es dolorosa, un tormento que refleja la perversión de su pecado. Impulsada por un hambre insaciable, la criatura sale a cazar. ¿Y qué busca? ¿No busca comida común? La jarjacha se alimenta del cerebro de sus víctimas. Prefiere a los pecadores a aquellos que viven al margen de las normas morales de la comunidad. Sin embargo, su hambre es ciega, y cualquiera que se cruce en su camino durante la noche está en peligro. Los viajeros solitarios, los pastores que cuidan sus rebaños bajo la luna, todos son presas potenciales. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita. Los campesinos de la sierra peruana tienen métodos para protegerse. Dicen que a la jarjacha le aterran los objetos de metal brillante como cuchillos o espejos, que reflejan su monstruosa figura y le recuerdan su humanidad perdida. También le teme a las oraciones y al sonido de las campanas de las iglesias. Por eso, en muchas comunidades andinas, llevar un pequeño espejo o una cruz es una práctica común para quienes deben caminar de noche. Una de las historias más contadas es la de un joven llamado Mateo, que vivía en un pequeño pueblo cerca de Ayacucho. Mateo era conocido por su valentía, pero también por su escepticismo. Se burlaba de las historias de los ancianos llamándolas cuentos de viejas. Una noche, durante una fiesta, apostó con sus amigos que podía pasar toda la noche en el cerro conocido como el hogar de la jarjacha, ignorando las súplicas de su familia. Mateo subió al cerro solo llevando únicamente una manta para el frío. Al principio, todo era silencio. Se rió para sus adentros pensando en cómo se burlaría de todos al día siguiente. Pero a medida que la medianoche se acercaba, un sonido rompió la calma. ¡Yar, yar, yar! Al principio, Mateo pensó que era un animal, quizá un zorro, pero el sonido se hizo más fuerte, más gutural, más cercano. Un miedo primordial se apoderó de él. Se escondió detrás de unas rocas, temblando. Fue entonces cuando la vio. Una figura grotesca mitad llama, mitad hombre con ojos que ardían como brasas. Pasó tan cerca que Mateo pudo oler un hedor a tierra húmeda y descomposición. La criatura olfateaba el aire, buscándolo. Mateo contuvo la respiración rezando a todos los santos que conocía. La jarjacha pareció dudar un momento y luego siguió su camino perdiéndose en la oscuridad. Mateo no esperó más. Corrió colina abajo como nunca antes en su vida, sin mirar atrás. Llegó al pueblo pálido y sin aliento, y nunca más volvió a dudar de las leyendas. Su historia se convirtió en una advertencia más transmitida de generación en generación. ¿Pero hay alguna base real para esta leyenda? Los antropólogos y sociólogos tienen algunas teorías interesantes.
La leyenda de la jarjacha funciona como un poderoso mecanismo de control social. En comunidades andinas tradicionales, donde la cohesión familiar y social es fundamental, el incesto es el tabú definitivo, una ofensa que amenaza la estructura misma de la sociedad. La jarjacha, como castigo visible y aterrador, sirve para reforzar esta prohibición. Es una forma de decir: si rompes esta regla sagrada, no solo serás condenado en el más allá, sino que te convertirás en un monstruo, aquí en la tierra, rechazado por todos y condenado a una existencia solitaria y violenta. Es una herramienta de enseñanza moral mucho más efectiva que cualquier sermón. Además, algunos estudiosos sugieren que la leyenda podría tener raíces en la observación de animales con malformaciones genéticas o enfermedades, como la rabia, que pueden causar comportamientos agresivos y sonidos extraños. En un mundo donde lo sobrenatural era la explicación para lo inexplicable, era fácil atribuir estas rarezas a una causa mística. Lo fascinante de la jarjacha es cómo ha perdurado. A pesar de la modernización y el avance de la ciencia en muchas partes de los Andes, la creencia en esta criatura sigue viva. No es solo un cuento de miedo para asustar a los niños. Para muchos, es una realidad tangible, una fuerza oscura que realmente acecha en las montañas. Los encuentros continúan reportándose. Personas que juran haber escuchado su grito, haber visto sus huellas extrañas en el barro, o incluso haberla vislumbrado a lo lejos. ¿Son alucinaciones, confusiones o hay algo más? Pensemos en el contexto. La noche andina es profunda y silenciosa. La inmensidad del paisaje, la soledad y el frío pueden jugar con la mente. Un animal desconocido, el viento aullando entre las rocas. Todo puede ser interpretado a través del filtro de la leyenda. La jarjacha es la personificación de ese miedo ancestral a la oscuridad, a lo desconocido que se esconde, justo más allá del círculo de luz de nuestra fogata. La leyenda también nos habla de la dualidad del ser humano. El hecho de que la jarjacha sea una persona normal durante el día es una metáfora poderosa. Nos recuerda que la monstruosidad puede esconderse detrás de una cara familiar, que el pecado puede corromper a cualquiera, y que todos tenemos una lucha interna entre nuestro lado civilizado y nuestros impulsos más oscuros. Hoy en día, la jarjacha ha trascendido el folclore oral, ha inspirado libros, películas cómics y obras de arte, convirtiéndose en un ícono del terror peruano. Es un monstruo que, a diferencia de otros, no viene de un castillo lejano o de otro planeta. Nace del corazón mismo de la comunidad, de la ruptura de sus lazos más sagrados. Y eso, quizás, es lo que la hace tan profundamente inquietante. Así que la próxima vez que te encuentres en un paraje solitario de los Andes, cuando el sol se oculte y solo la luna sea tu compañera, agudiza el oído. Si escuchas un grito que hiela la sangre, un jar 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 que resuena en las montañas, no te detengas a investigar. Corre, corre, y no mires atrás, porque podrías estar a punto de encontrarte cara a cara con el castigo que no muere, con el alma atormentada de la jarjacha. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón oscuro del folclore andino. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Apuesto a que alguna vez has escuchado un lamento en la noche, un grito desgarrador que no parece venir de este mundo y que te recorre la espalda como un escalofrío imposible de ignorar. Si alguna vez te ocurrió, es muy probable que hayas estado cerca de algo que no debería estar ahí. Porque ese sonido pertenece a La Llorona, una figura fantasmagórica que ha aterrorizado a generaciones enteras en toda América Latina, y que no es solo un cuento para asustar niños, sino una advertencia disfrazada de leyenda. Hoy vamos a sumergirnos en las aguas oscuras y frías
de una de las historias más perturbadoras que existen. Así que prepárate porque esta noche La Llorona podría estar más cerca de lo que crees. La historia tiene muchas versiones, pero la más conocida nos lleva a la época colonial en México, donde se habla de una mujer llamada María, de belleza casi irreal. Algunos dicen que era indígena, otros que criolla, pero todos coinciden en que se enamoró perdidamente de un caballero español, rico y de alta alcurnia. De ese amor prohibido nacieron 2 o 3 hijos, y durante un tiempo fueron una familia secreta. María vivía solo para él y para sus pequeños, hasta que el hombre, presionado por su estatus social, la abandonó para casarse con una mujer de su misma clase. Ese día el corazón de María se quebró, y algo más se rompió dentro de su mente. La traición y la desesperación la consumieron por completo. Y una noche llevó a sus hijos hasta un río cercano. Aquí la historia se vuelve aún más oscura, porque algunas versiones dicen que los ahogó para vengarse del padre, y otras que lo hizo para protegerlos de la miseria. Pero sin importar el motivo, el acto fue monstruoso. Cuando la razón volvió y entendió lo que había hecho, el horror la paralizó y corrió por la orilla del río gritando sus nombres. Pero ya era tarde. El agua se los había llevado para siempre, incapaz de vivir con la culpa. Ella misma se quitó la vida en ese mismo lugar, pero su castigo no terminó con la muerte, porque al llegar al más allá, le preguntaron dónde estaban sus hijos, y al no poder responder, fue condenada a buscarlos eternamente. Por eso su espíritu vaga por las noches, cerca de ríos y lagos, vestida de blanco, con el rostro oculto o deformado por el llanto eterno. Su presencia se anuncia con un lamento que hiela la sangre. ¡Ay, mis hijos! Y quienes lo han escuchado aseguran que primero suena lejano y luego demasiado cerca. La leyenda dice que si lo escuchas lejos está cerca, y si lo escuchas cerca es porque ya pasó. Verla a los ojos es sentencia de muerte o locura. En algunas regiones se dice que se lleva niños, y en otras que aparece ante hombres infieles como recordatorio de la traición. Algunos historiadores creen que su origen es aún más antiguo y la relacionan con la diosa azteca Cihuacóatl, una mujer vestida de blanco que lloraba por las noches anunciando desgracias. Con la llegada del catolicismo, esta figura se transformó en un alma en pena. Y así nació La Llorona que conocemos hoy. No es solo una historia de terror, sino el reflejo de una sociedad rota, de la culpa, del abandono y del dolor que nunca se apaga. Por eso sigue vigente. Y aún hoy hay testimonios de personas que juran haberla visto caminar sobre el agua, subir a autos y desaparecer, o despertar en la madrugada con su grito. Así que si alguna vez caminas solo de noche y escuchas un lamento que te eriza la piel, no te acerques, no mires atrás y corre, porque podría no ser el viento, podría no ser tu imaginación, podría ser ella, la mujer que llora, La Llorona. ¿Qué es eso? Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. ¿Sabías que en lo más profundo de los Andes peruanos, cuando la niebla desciende y el silencio se vuelve pesado, una antigua leyenda cobra vida y hiela la sangre de quienes la escuchan? No hablamos de un simple fantasma o un espectro del más allá. Hablamos de una figura de carne y hueso. Un monstruo con rostro humano conocido como el Pistaco. ¿Alguna vez han sentido un escalofrío inexplicable mientras caminan solos por un sendero rural? ¿Han escuchado un susurro en el viento que no parecía natural? Quizás, sin saberlo, han estado cerca del territorio de este ser aterrador. La palabra Pistaco viene del quechua pixtay, que significa degollar, cortar en pedazos. Y es precisamente eso lo que hace esta criatura. Imaginen a un hombre, a menudo descrito como un extranjero alto, de piel clara y barba, vestido con ropas de viajero. Puede parecer un simple turista perdido, un ingeniero trabajando en la zona o incluso un misionero. A primera vista no inspira miedo, pero bajo esa apariencia normal se esconde una maldad ancestral. El Pistaco acecha en los caminos solitarios, en las afueras de los pueblos, esperando el momento perfecto para atacar. Sus víctimas suelen ser viajeros solitarios, pastores o campesinos que se aventuran lejos de la seguridad de sus hogares. No roba dinero ni joyas, su objetivo es mucho más siniestro.
Con una destreza quirúrgica y cuchillos afilados, el pistaco asesina a sus víctimas para extraerles la grasa corporal. Sí, han oído bien, la grasa humana. La leyenda cuenta que esta grasa es un bien increíblemente valioso. Se dice que la vende a empresas extranjeras para lubricar maquinaria pesada, fabricar jabones de lujo, cosméticos e incluso para crear las campanas de las iglesias, dándoles un sonido más claro y resonante. Algunos relatos más modernos sugieren que la grasa se usa para la industria farmacéutica o incluso para combustible de aviones. La figura del pistaco no es una invención reciente. Sus raíces se hunden en la época de la conquista española. Los conquistadores, con sus armaduras metálicas y su sed de oro, eran vistos por los indígenas como seres extraños y violentos. Los relatos de la época describen cómo los españoles curaban sus propias heridas con la grasa extraída de los cuerpos de los incas caídos en batalla. Esta imagen brutal y despiadada se grabó a fuego en la memoria colectiva andina, dando origen al primer arquetipo del pistaco, el invasor extranjero que extrae los recursos del pueblo, incluso de sus propios cuerpos. Con el paso de los siglos, la leyenda se fue adaptando. Durante la construcción de los ferrocarriles en el siglo XIX, los trabajadores locales veían a los ingenieros y capataces extranjeros, principalmente europeos y norteamericanos, como posibles pistacos. Se creía que la grasa humana era el único lubricante capaz de hacer funcionar las enormes máquinas de vapor que perforaban las montañas. El miedo era tan real que muchos abandonaban sus trabajos, aterrorizados de convertirse en la próxima fuente de combustible. Incluso en tiempos más recientes, durante el conflicto armado interno en Perú en los años 80 y 90, la figura del pistaco resurgió con fuerza. Tanto los grupos subversivos como las fuerzas del Estado eran vistos por las comunidades rurales como pistacos, extraños armados que llegaban a sus pueblos y dejaban un rastro de muerte y desapariciones. La leyenda se convirtió en una metáfora del terror y la desconfianza hacia cualquier poder externo que irrumpía en sus vidas. Pero, ¿es solo una leyenda? Para muchos en los Andes, el pistaco es tan real como las montañas que los rodean. Los padres advierten a sus hijos que no se alejen de casa, que desconfíen de los extraños. Los viajeros experimentados saben qué caminos evitar cuando cae la noche. Existen innumerables testimonios, pasados de generación en generación, de encuentros cercanos, de desapariciones misteriosas que nunca fueron resueltas y que la comunidad atribuye sin dudar a este depredador. Un relato popular cuenta la historia de dos compadres que viajaban de noche a una fiesta en un pueblo vecino. En un recodo del camino, se encontraron con un hombre alto y rubio que les pidió ayuda, diciendo que su mula se había lastimado. Uno de los compadres, desconfiado, le dijo al otro que siguiera adelante, que él se quedaría a ayudar. El amigo continuó, pero al cabo de un rato, un mal presentimiento lo invadió. Regresó sobre sus pasos solo para encontrar un rastro de sangre y el cuchillo de su amigo en el suelo. Del hombre rubio y de su compadre, nunca más se supo. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita. Otro cuento habla de un niño que, jugando cerca del río, vio a un gringo lavando unos extraños trozos de carne pálida. El hombre le sonrió y le ofreció un caramelo. El niño, asustado por lo que había visto y recordando las advertencias de su abuela, corrió a casa sin mirar atrás. Cuando los hombres del pueblo fueron a investigar, solo encontraron el suelo húmedo y un olor extraño y rancio en el aire. Estas historias, más allá del miedo que provocan, nos revelan una profunda verdad social. El pistaco representa el miedo a la explotación, al extranjero que llega para saquear los recursos, a la modernidad que avanza sin piedad y destruye las formas de vida tradicionales. Es la encarnación de la ansiedad histórica de un pueblo que ha sido constantemente invadido y despojado. La grasa humana no es solo grasa, simboliza la energía vital, la riqueza y la propia vida de la gente andina que, según la leyenda, es robada para alimentar un sistema industrial y capitalista que no les beneficia. Hoy en día, la leyenda sigue viva. En algunas zonas remotas, la aparición de un topógrafo, un antropólogo o incluso un turista con mochila puede despertar viejos temores. La desconfianza hacia el otro, hacia el que viene de fuera, sigue latente.
El Pistaco nos recuerda que, a veces, los monstruos más terroríficos no son criaturas sobrenaturales, sino seres humanos con intenciones oscuras, y que el miedo puede ser una herramienta de control tan poderosa como cualquier arma. Así que la próxima vez que viajen por paisajes remotos, cuando la soledad del camino los envuelva, presten atención a los susurros del viento y a las sombras que se alargan. Recuerden la historia del Pistaco, el ladrón de grasa, el asesino de los Andes. Porque en ciertos lugares de nuestro mundo, las leyendas no son solo cuentos para asustar a los niños, son ecos de una historia real y dolorosa que se niega a ser olvidada. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Cuéntame en los comentarios si conocías esta leyenda o si hay alguna otra criatura de la que te gustaría que habláramos. Déjame decirte que lo que vas a escuchar hoy no es una historia común. No es una leyenda urbana contada para asustar niños. No es un cuento inventado para entretener. Lo que vas a escuchar hoy es un relato que, de ser cierto, explicaría por qué algunas personas aseguran haber probado la mejor carne de su vida y luego no pudieron volver a dormir. Si eres sensible, te recomiendo no continuar. Si estás comiendo, quizás deberías parar por ahora. Y si alguna vez has comprado carne en un mercado popular sin preguntar su origen, tal vez ya es demasiado tarde. Esto ocurrió en Lima, Chincha, en una zona olvidada por el tiempo, donde los mercados funcionaban desde la madrugada y la gente confiaba más en las costumbres que en la higiene. Ahí, entre puestos húmedos, cuchillos gastados y balanzas viejas, apareció una carnicería que no tenía nada de especial, excepto su producto. El letrero decía simplemente: carnes selectas, Don Eusebio. Nadie sabía cuándo había abierto, nadie recordaba el primer día. Era como si siempre hubiera estado ahí. Don Eusebio era un hombre difícil de describir, no porque fuera extraño, sino porque parecía vacío. Una persona alta, delgada, con piel pálida y los ojos hundidos. Siempre vestía el mismo mandil, el mandil oscuro, rígido, endurecido por años de sangre seca. Nunca se le vio sudar, nunca se le vio apurado, nunca se le vio comer. Atendía en silencio, cortaba con precisión y entregaba la carne envuelta con una calma inquietante. Pero la carne era otra cosa. Quienes la compraban decían que era diferente, más suave, más jugosa y con un sabor profundo, difícil de explicar. El sabor que no se parecía a nada conocido. Algunos clientes regresaban al día siguiente, otros al mismo día. Algunos se molestaban si el local cerraba, como si necesitaran esa carne. Entonces comenzaron los sueños. Personas que comían esa carne empezaron a soñar con lugares oscuros, con pasillos húmedos, con ganchos colgados en el techo, con respiraciones detrás de ellos. Pero nadie relacionó nada hasta que empezaron las desapariciones. Primero fue un joven cargador del mercado. Lo vieron entrar a una parte trasera de la carnicería, llamado por Don Eusebio, para ayudar con algo pesado. Nunca salió. Después de... Familia. ¿Ella estaba atrás? Después una mujer que vendía verduras, luego un anciano sin familia, luego un niño. La policía apareció como siempre, tarde y sin interés real. Don Eusebio respondió todo con tranquilidad. Dijo que él solo vendía carne, que no preguntaba de dónde venían sus clientes, que la gente desaparece todos los días. No encontraron nada
hasta que un repartidor nocturno decidió seguirlo. Lo siguió una noche en que el mercado estaba vacío. Eusebio cerró su local, limpió el cuchillo con cuidado y se fue caminando, sin mirar atrás. El repartidor lo siguió hasta una casa abandonada, cerca de la carretera, rodeado de campos secos. El olor era lo primero que golpeaba. No era el olor de carne fresca, era olor a metal oxidado, a humedad, a miedo. Desde afuera se escuchaban sonidos, no gritos, no palabras, sino respiraciones desesperadas, quejidos ahogados, golpes suaves, rítmicos, como uñas contra madera. La policía llegó minutos después. Cuando entraron al sótano, el olor se volvió real. Ese horror, a la primera vista, había ganchos clavados al techo. Cuántos cuerpos humanos colgados como animales, algunas sin brazos, otros sin piernas, otros abiertos desde el cuello hasta el abdomen. Algunos aún respiraban, mesas de corte, sierras, cuchillos perfectamente afilados, baldes llenos de sangre y un... Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Un cuaderno donde don Eusebio había escrito todo. Decía que la carne humana era superior, que el miedo cambiaba su textura, que el dolor hacía la fibra más blanda, que la desesperación mejoraba el sabor, que los niños eran tiernos, que los adultos jóvenes eran perfectos, que los ancianos solo servían si no había opción. Pero lo peor no estaba en la casa. No. Bueno, en esa casa estaba en el mercado. Los análisis confirmaron algo imposible de ocultar. La carne vendida durante años era 100% humana. No adulterada, no mezclada, humana. Miles de personas habían consumido, familias, restaurantes, niños. La carnicería fue cerrada, la casa incendiada. Don Eusebio desapareció de noche a la mañana. Nunca encontraron su cuerpo. Meses después, en otro distrito, apareció una nueva carnicería, sin nombre, sin historia, con carne barata, demasiada barata, demasiado roja, demasiada fresca, y algunos clientes dijeron que al fondo del local había una puerta cerrada, una puerta de la que salía un olor familiar. Si después de escuchar esto seguís comiendo carne sin preguntar, no digas que no fuiste advertido, porque hay horrores que no mueren, solo cambian de lugar y siguen vendiendo. Cuéntame en los comentarios si conocías esta leyenda o si hay alguna otra criatura de la que te gustaría que habláramos. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple cuento de terror, es una historia real. Muchos intentaron engañar al diablo, pero pocos han tenido éxito, muy pocos. Y los que fallaron, nunca volvieron a ser los mismos. En lo profundo de la selva andina, donde la neblina se aferra a los árboles como un espíritu sin descanso y los ríos susurran nombres que nadie recuerda, los ancianos cuentan esta historia en voz baja. No es un relato para niños ni para viajeros curiosos. Es una advertencia, una historia que solo se cuenta cuando el fuego está encendido y la noche parece demasiado silenciosa. Hablan de un chamán que engañó al diablo. Pero también dicen que nadie engaña al diablo sin pagar un precio. Su nombre era Atuk, un hombre de mirada oscura y rostro marcado por los años. Vivía en una aldea perdida entre montañas y selva.
donde las noches eran tan densas que ni la luna se atrevía a entrar. Las casas estaban hechas de barro y madera, y el humo de los fogones se mezclaba con la neblina, formando figuras extrañas que parecían moverse entre los árboles. Atuk no era un chamán común. Desde joven caminaba solo por los cerros, pasaba días enteros en cuevas sin comer, hablando con los espíritus del bosque. Decían que podía ver cosas que los demás no veían, sombras que se movían detrás de las personas, presencias que caminaban por los senderos cuando nadie estaba allí. Algunos afirmaban que, cuando Atuk se sentaba frente al fuego, las llamas cambiaban de forma, como si le respondieran. Otros juraban que lo habían visto hablar con animales, y que éstos le respondían inclinando la cabeza, como si entendieran cada palabra. Pero también había quienes le temían, porque los que ven demasiado nunca vuelven a ser personas normales. Un año, una sequía terrible cayó sobre la aldea. Los cultivos murieron, los animales desaparecieron, y el río se volvió un hilo de agua turbia. La tierra se agrietó como piel vieja, y el viento arrastraba polvo seco que se metía en los ojos y en la garganta. La gente empezó a enfermar. Los niños lloraban de hambre, y los ancianos decían que algo oscuro había puesto sus ojos sobre el pueblo. Atuk hizo ofrendas, quemó hierbas sagradas, enterró hojas de coca en los cruces de caminos. Cantó durante noches enteras, mientras el humo subía hacia el cielo sin estrellas. Pero los espíritus no respondieron. Ni una señal, ni un sueño, ni una sombra. Fue entonces cuando tomó una decisión. Subió solo al cerro más alto, un lugar al que nadie se acercaba, porque se decía que allí la tierra estaba maldita. Los árboles crecían torcidos, como si quisieran huir del suelo, y el aire tenía un olor metálico, parecido a la sangre. El camino estaba cubierto de huesos de animales. Algunos aún tenían restos de piel pegados a los cráneos. Nadie sabía cómo habían muerto. En la cima había una cueva negra como la boca de un pozo sin fondo. Atuk entró sin miedo. Dentro, el aire era frío y húmedo. El eco de sus pasos parecía responderle desde la oscuridad. Cada sonido se multiplicaba, como si algo caminara detrás de él, imitando sus movimientos. Caminó hasta el fondo de la cueva, encendió una pequeña fogata y dijo con voz firme: «Sé que estás aquí. He venido a hablar contigo». El silencio duró varios minutos. Luego, una risa baja, profunda, surgió de las sombras. Los hombres solo me buscan cuando ya no tienen esperanza. De la oscuridad emergió una figura alta, delgada, con ojos que brillaban como brasas enterradas. Su piel parecía hecha de ceniza, y su sonrisa era demasiado grande para un rostro humano. Era el diablo. «¿Qué quieres, chamán?», preguntó la criatura. Atuk no tembló. «Quiero agua para mi pueblo. Quiero que la sequía termine». El diablo lo observó en silencio, como si midiera su alma. «Todo tiene un precio». «Lo sé». La criatura sonrió lentamente. «Dame tu alma cuando mueras, y la lluvia caerá mañana mismo». Atuk cerró los ojos por un momento. Pensó en los niños del pueblo, en las madres que ya no tenían que cocinar, en los ancianos que bebían agua sucia para no morir de sed. Luego abrió los ojos. «Acepto». El diablo extendió su mano, larga y huesuda. Atuk la estrechó. La piel del diablo estaba fría como piedra mojada. «Entonces está hecho». Esa misma noche, nubes negras cubrieron el cielo. Un trueno sacudió la montaña y al amanecer, una lluvia intensa cayó sobre la aldea. El agua corría por los techos, llenaba los canales y convertía la tierra seca en barro vivo. Los cultivos volvieron a crecer, los animales regresaron y la gente dejó de enfermar. Atuk fue recibido como un héroe, pero él no sonreía. Desde ese día, su sombra parecía más oscura que la de los demás. Algunos decían que,
Cuando caminaba bajo el sol, su sombra no coincidía con sus movimientos. Pasaron los años. Atuk envejeció. Su cabello se volvió blanco, sus manos temblaban y sus ojos se hundieron en su rostro. Ya no salía al bosque, ya no hablaba con los espíritus. Sabía que el trato seguía vigente. Una noche, sintió que su tiempo había llegado. Se sentó frente al fuego y esperó. Las llamas se movían lentamente, como si también supieran lo que iba a pasar. A la medianoche, el aire se volvió pesado. Las sombras de la choza comenzaron a alargarse. Entonces, la puerta se abrió sola. El diablo entró. «He venido por lo que es mío». Atuk asintió lentamente. «Lo sé, pero antes, ¿puedes concederme un último deseo?» El diablo entrecerró los ojos. «Habla». El chamán sacó un pequeño saco de tela y lo colocó en el suelo. Dentro hay semillas sagradas. Cada una representa un espíritu protector de la selva. Antes de irme contigo, quiero que las cuentes. Así sabré que los espíritus han sido respetados. El diablo soltó una risa. ¿Eso es todo? Muy bien. Se agachó y abrió el saco. Dentro había cientos de pequeñas semillas oscuras, brillantes como ojos diminutos. El diablo empezó a contarlas. 1, 2, 3... Pero cada vez que contaba un puñado, las semillas parecían multiplicarse. Rodaban, se escondían entre sus dedos, caían al suelo y volvían al saco como si estuvieran vivas. El diablo gruñó. Volvió a empezar. 1, 2, 3... Pero el número nunca coincidía. La noche avanzaba. El diablo seguía contando. Su paciencia comenzaba a romperse. Sus manos temblaban de rabia. «¿Qué clase de truco es este?», gruñó. Atuk sonrió débilmente. «Son semillas de la selva. Nunca son las mismas dos veces». El diablo rugió y lanzó el saco contra la pared. Las semillas se esparcieron por toda la choza, rodando por el suelo, ocultándose en las sombras. En ese momento, el primer rayo del sol entró por la ventana. El diablo retrocedió, furioso. «¡Me engañaste! Solo pedí un último deseo», susurró Atuk. La criatura desapareció en una nube de humo negro, dejando un olor a azufre en el aire. Atuk murió esa misma mañana, en silencio, con una leve sonrisa en el rostro. El pueblo lo enterró con honores. Lo llamaron Salvador, el hombre que venció al diablo. Pero esa misma noche, algo extraño ocurrió. El fuego de las casas comenzó a apagarse solo. Los perros aullaban hacia la montaña, y en el bosque un sonido empezó a escucharse entre los árboles. Una voz, contando. 1, 2, 3. Los niños decían que era el viento. Los ancianos sabían que no. Pasaron los meses, luego los años, y la gente comenzó a notar algo inquietante. Cada cierto tiempo, alguien del pueblo desaparecía. No había sangre, no había huellas de lucha, solo casas vacías y pequeñas semillas negras esparcidas en el suelo. Una mañana, un pastor encontró algo en el bosque. Un círculo de piedras, y en el centro, huesos humanos acomodados como si fueran cuentas de un rosario, y una voz susurrando entre los árboles. 129, 130, 131. Los ancianos comprendieron entonces la verdad. El diablo no estaba contando semillas, estaba contando almas, y cada vez que terminaba una cuenta, regresaba por otra, porque el trato nunca fue romper el pacto. El trato fue cambiar la deuda. Atuk no había salvado su alma, solo había cambiado el precio. Ahora, cada vez que alguien muere sin explicación en esos cerros, los ancianos dicen lo mismo, en voz baja, sin mirarse a los ojos. El diablo ya terminó otra cuenta. Y pronto, comenzará la siguiente. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte. En los pueblos andinos donde el viento baja de los cerros como un suspiro frío y la neblina se queda atrapada entre las casas de adobe, los ancianos dicen que la tierra no es solo tierra.
Dicen que escucha, que recuerda cada paso, cada lágrima y cada promesa. Y cuando alguien se atreve a hacer un trato con lo que duerme bajo el suelo, esa tierra jamás vuelve a ser la misma. En uno de esos pueblos vivía un hombre llamado Don Cisto. Era un anciano de espalda encorvada y rostro quemado por el sol. Sus manos estaban duras como piedra, llenas de grietas y cicatrices que contaban la historia de toda una vida trabajando el campo. No tenía riquezas, ni ganado abundante, ni casa grande. Pero tenía algo que para él valía más que cualquier tesoro: su chacra. Ese terreno había pertenecido a sus padres y antes a los padres de ellos. Era una herencia humilde, pero llena de recuerdos. Allí había aprendido a sembrar papas, a reconocer el olor de la lluvia antes de que cayera, a mirar el cielo para saber si el frío mataría las plantas. Allí también había enterrado a su esposa, Rosa. Rosa había sido una mujer de sonrisa tranquila y manos suaves. Siempre olía a leña y a maíz tostado. Cuando murió, Don Cisto cavó la tumba con sus propias manos, bajo un árbol torcido que crecía al borde del terreno. Desde entonces, cada tarde, se sentaba frente a la tumba y hablaba con ella. «No te preocupes, Rosita», le decía. «Mientras yo viva, nadie tocará esta tierra». Pero el destino tenía otros planes. Don Cisto tenía un solo hijo, Julián. Cuando era niño, Julián corría entre los surcos de papa, ayudaba a su padre a regar las plantas y se dormía escuchando historias junto al fogón. Pero con los años cambió. Empezó a bajar al valle, a juntarse con hombres desconocidos, a volver a casa con dinero que nunca quiso explicar. «¿De dónde sale ese dinero, hijo?», preguntaba Don Cisto. «Del trabajo», respondía Julián sin mirarlo a los ojos. Pero en el pueblo todos sabían la verdad. Primero fueron pequeños robos, luego asaltos, después encargos más oscuros. Con el tiempo la gente dejó de llamarlo por su nombre. Solo decían el sicario. Don Cisto suplicó muchas veces. «Hijo, esa vida no termina bien». Julián se reía. «La pobreza tampoco, viejo». Las discusiones se volvieron frecuentes. Julián desaparecía por días, a veces semanas. Cuando regresaba, traía dinero, pero también traía silencio y violencia en la mirada. Hasta que una madrugada tocaron la puerta. No fue un golpe normal, fue seco, pesado, como si alguien estuviera golpeando con una piedra. Don Cisto abrió la puerta con el corazón apretado. 2 hombres estaban allí, sin expresión. Entre los 2 sostenían un bulto envuelto en una manta. No dijeron nada, solo lo dejaron en el suelo y se marcharon. Cuando la tela se abrió, Don Cisto vio el rostro de su hijo. Tenía los ojos abiertos y 3 agujeros en el pecho. La sangre estaba seca, negra como tierra mojada. Don Cisto cayó de rodillas. No gritó, no lloró. Solo se quedó mirando el cuerpo hasta que el sol apareció por encima de los cerros. Después de enterrar a Julián, el silencio se volvió parte de la casa. Pero la desgracia no había terminado. Semanas después, llegaron hombres con papeles. Eran del banco y de una prestamista del valle. Traían documentos firmados por Julián. Había pedido dinero a nombre del terreno, y ahora la deuda era demasiado grande. Don Cisto no entendía las cifras ni los sellos, pero sí entendía una cosa. Iban a quitarle su chacra. «Por favor», suplicó, «llévense la casa, los animales, pero no la tierra. Allí está enterrada mi mujer». Los hombres no escucharon. Para ellos solo era un trámite. El terreno fue subastado, y quien lo compró fue su vecino, Toribio, un hombre envidioso, de sonrisa torcida, que siempre había querido esas tierras. El día que firmaron los papeles, Toribio caminó por la chacra como si ya hubiera sido suya desde siempre.
Ahora sí está en manos de alguien que sabe trabajarla, dijo en voz alta, para que todos lo escucharan. Don Cisto no respondió. Solo fue hasta el árbol donde estaba la tumba de Rosa. Se arrodilló. Perdóname, no pude cumplir mi promesa. Esa misma tarde, recogió sus pocas cosas y se fue a una choza vieja al borde del camino. Las noches se volvieron largas. El frío era más fuerte allí, lejos de la casa donde había vivido toda su vida. A veces, don Cisto escuchaba pasos afuera, o el sonido de alguien cavando. Una noche, juró haber escuchado la voz de su hijo. «Papá, tengo frío». Don Cisto abrió la puerta, pero no había nadie. Solo el viento, la oscuridad y el olor húmedo de la tierra. Días después, mientras caminaba sin rumbo por un sendero olvidado, llegó a un terreno que nunca había visto. La tierra era negra, como carbón mojado. No crecía nada allí, ni una sola planta. En el centro había una casa de piedra, y frente a ella, sentado en una silla vieja, estaba un anciano. No se movía. Parecía una estatua. Don Cisto dudó, pero se acercó. «Buenas tardes». El anciano levantó la mirada. Sus ojos eran amarillos, como los de un animal enfermo. «Tú eres el que perdió su tierra». Don Cisto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cómo lo sabe?». El anciano sonrió. «La tierra habla, y yo la escucho». Don Cisto miró el terreno oscuro. «Aquí no crece nada. No todo lo que vive se ve», respondió el anciano. Hubo un silencio largo. El viento pasó entre las piedras como un susurro. «¿Usted vive aquí solo?», preguntó don Cisto. «Solo desde hace muchos años». «¿Y por qué no se va al pueblo?». El anciano soltó una risa seca. «Porque no puedo». «¿Está enfermo?». «No, estoy atado». Don Cisto frunció el ceño. «¿Atado a qué?». El anciano miró la tierra negra bajo sus pies. «A un pacto». El aire se volvió pesado. Don Cisto sintió un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de pacto?». El anciano lo miró fijamente. «Uno que no se rompe, uno que se hereda». El silencio volvió a caer sobre el terreno. Y por primera vez desde que perdió su chakra, don Cisto sintió algo distinto a la tristeza. Sintió curiosidad y miedo al mismo tiempo. El anciano habló en voz baja. «Siéntate. Te contaré por qué nadie que hace tratos con la tierra vuelve a ser libre». Don Cisto se sentó frente al anciano. El viento soplaba despacio, como si no quisiera interrumpir lo que estaba a punto de decirse. El viejo pasó la mano por la tierra negra. «Mi familia hizo un pacto hace muchos años. A cambio de estas tierras, prometieron no abandonarlas jamás. Riqueza, animales, cosechas. Todo lo tuvieron, pero ninguno de nosotros pudo salir de aquí». Don Cisto miró el terreno. «¿Ni siquiera para visitar el pueblo? Ni siquiera para morir en otro lugar. Todos los de mi sangre terminan bajo esta tierra». Un escalofrío recorrió la espalda del anciano. ¿Y nadie intentó romper el pacto? El viejo negó con la cabeza. Los que lo intentaron dejaron de existir. La tierra se los tragó sin dejar rastro. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte. El silencio se volvió pesado. Solo el viento pasaba entre las piedras como un susurro. El anciano lo miró fijamente. «Pero tú no viniste a escuchar mi historia. Viniste porque quieres recuperar tus tierras». Don Cisto bajó la mirada. Pensó en la tumba de Rosa. Pensó en su hijo muerto. Pensó en la humillación de ver a Toribio caminar por su chacra. «Sí, quiero recuperarlas». El anciano asintió lentamente. «Entonces tendrás que hacer lo mismo». «¿Un pacto?». «Sí». Don Cisto sintió que la garganta se le secaba. «¿Con el diablo?». El anciano negó con la cabeza. «Con el dueño de la tierra, el que vive debajo de todo». Sacó una pequeña bolsa de tela. Dentro había tierra negra, húmeda, con un olor extraño, como a hierro y raíces podridas.
Esto es del cerro donde se hacen los tratos. Don Cisto dudó. ¿Y qué tengo que dar? El anciano lo miró sin parpadear. Tu sangre y lo que te quede de alma. Don Cisto sintió el peso de sus años, de sus pérdidas, de su soledad. Si recupero mi chakra, lo haré. El anciano se levantó con dificultad. Sus piernas temblaban como ramas secas. Entonces ven conmigo. Caminaron hasta un cerro lejano. El cielo estaba gris, sin sol, sin aves, sin ruido. El anciano dibujó un círculo con la tierra negra. Cuando aparezca, no lo mires a los ojos. ¿Por qué? Porque ya no serás tú quien vuelva. El corazón de Don Cisto latía con fuerza. El anciano comenzó a rezar, pero no eran rezos normales. Las palabras estaban al revés. El aire se volvió pesado. El suelo empezó a vibrar. La tierra dentro del círculo se movió. Y entonces, algo salió. Era una sombra alta, torcida, sin forma clara. Solo una sonrisa roja flotaba en medio de la oscuridad. ¿Quién me llama?, susurró la voz. Don Cisto temblaba. Yo quiero recuperar mis tierras. Todo tiene precio. El anciano puso un cuchillo en su mano. Don Cisto cerró los ojos y cortó su palma. La sangre cayó sobre la tierra negra. La sombra rió. Aceptado. El viento sopló con fuerza y todo quedó en silencio. Durante los días siguientes, Don Cisto sintió que algo había cambiado. No podía dormir. Soñaba con tierra húmeda entrando en su boca, con manos saliendo del suelo, con su hijo llamándolo desde abajo. Pero nada pasó. Toribio seguía en su casa. Las tierras seguían siendo suyas. Don Cisto comenzó a pensar que el pacto no había servido de nada. Hasta que una mañana llegaron hombres del banco al pueblo. Buscaban a Don Cisto. Hubo un error en los papeles, dijo uno de ellos. La firma del préstamo no coincide con los registros. El terreno no debió ser embargado. Don Cisto no entendía. Entonces, las tierras vuelven a su nombre. Don Cisto sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Regresó a su chacra esa misma tarde. El árbol donde estaba enterrada Rosa seguía allí. Toribio ya no estaba. Había tenido que irse cuando el banco anuló la venta. Don Cisto cayó de rodillas frente a la tumba. Volvimos, Rosita. Volvimos a casa. Pero cuando tocó la tierra, sintió algo extraño. Estaba fría. Más fría de lo normal. Los días pasaron y las cosechas comenzaron a crecer como nunca antes. Las papas eran grandes, el maíz alto. Los surcos se llenaban de vida con una rapidez extraña. Los vecinos murmuraban. Esa tierra nunca dio así. Algo raro hay allí. Pero Don Cisto no sentía alegría. Cada noche escuchaba pasos bajo el suelo, como si alguien caminara enterrado. A veces escuchaba la voz de su hijo. Papá, aquí abajo no hace frío. Don Cisto se tapaba los oídos, pero las voces seguían. Una noche decidió salir con una linterna. El terreno estaba oscuro y húmedo. El suelo parecía moverse levemente, como si respirara. De pronto, vio algo entre los surcos. Un pedazo de hueso. Lo recogió. Era pequeño, como de una mano humana. Don Cisto lo dejó caer y retrocedió. Y entonces escuchó el susurro. La tierra siempre cobra. Miró alrededor. No había nadie, pero el viento traía un olor a tierra recién removida. Con el paso de los meses, las cosechas se volvieron las mejores del valle. La gente empezó a comprarle productos. Don Cisto volvió a tener dinero, animales, comida. Pero ya no sonreía. Ya no hablaba con los vecinos. Ya no se sentaba junto a la tumba de Rosa. Solo caminaba por la chacra, en silencio, mirando la tierra como si esperara que algo saliera de ella. Un día, un niño del pueblo lo vio. Don Cisto, ¿por qué ya no sonríe? El anciano lo miró. Sus ojos estaban opacos. Porque la tierra no regala nada, hijito. Todo lo que da, lo cobra después.
El niño no entendió, pero sintió miedo. Con los años la chacra se volvió la más fértil de la zona, pero nadie quería trabajar allí. Decían que por las noches el suelo se movía y que a veces se escuchaban voces debajo de la tierra. La voz de un joven riendo y la de un anciano suspirando sin descanso. Don Cisto siguió viviendo allí. Nunca volvió a salir del terreno, nunca volvió a reír, y poco a poco su rostro empezó a parecerse al del anciano del cerro. La misma mirada vacía, la misma piel gris, la misma tristeza sin fondo, porque aunque había recuperado su tierra, la tierra ya no le pertenecía a él. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte. En el corazón de la sierra, donde el sol quema la tierra y el viento susurra secretos antiguos, se alza un cerro que todos conocen, pero pocos se atreven a nombrar después del anochecer. Lo llaman el Cerro del Maligno, y mi abuelo solía contarme la historia de por qué se ganó ese nombre tan oscuro. Una historia que, hasta el día de hoy, me hiela la sangre. Todo comenzó con dos hermanos, Julián y Mateo, jóvenes y llenos de esa valentía que solo la ignorancia puede dar. Eran tiempos difíciles, la sequía había golpeado fuerte y las cosechas se perdían. La gente del pueblo pasaba hambre y la desesperación se sentía en el aire como un mal presagio. Los hermanos, viendo el sufrimiento en los ojos de su familia, decidieron tomar cartas en el asunto. Una noche, mientras el pueblo dormía un sueño inquieto, Julián, el mayor y más impulsivo, despertó a Mateo. Tenía una idea peligrosa que había escuchado en susurros de los más viejos. Se decía que en la cima del Cerro del Maligno, justo en la cueva que se abre como una boca hambrienta, vivía una entidad antigua. Una entidad que, si se le hacía la ofrenda correcta, podía conceder cualquier deseo. Riqueza, poder, lluvia para los campos, lo que fuera. Mateo, más cauto, intentó disuadir a su hermano. Le recordó las advertencias, las historias de gente que subió y nunca más regresó, o que si lo hicieron, volvieron cambiados, con la mirada vacía y el alma rota. Pero Julián no escuchaba. Es solo un cuento para asustar a los niños, decía con una sonrisa arrogante. Mañana mismo seremos los hombres más ricos del valle. Verás, hermano, confía en mí. Sin poder convencerlo, y con el corazón lleno de un miedo que no quería admitir, Mateo decidió acompañarlo. No podía dejar que su hermano subiera solo a ese lugar maldito. Tomaron un par de gallinas negras, las más robustas que encontraron, como ofrenda, y bajo el manto de una noche sin luna, comenzaron el ascenso. El camino era más difícil de lo que imaginaban. Las zarzas parecían garras que se aferraban hasta su ropa, y las piedras sueltas rodaban bajo sus pies, amenazando con enviarlos al abismo. El aire se volvía más frío y denso a cada paso, y el silencio era tan profundo que podían escuchar el latido frenético de sus propios corazones. Cuando finalmente llegaron a la cima, la entrada de la cueva se presentó ante ellos. Era una grieta oscura en la roca, un vacío que parecía absorber la poca luz que había. Un olor extraño emanaba de su interior, una mezcla de tierra húmeda, azufre y algo más, algo dulce y podrido a la vez. Julián, sin dudarlo, entró primero. Mateo lo siguió, temblando. Dentro, la oscuridad era total. Encendieron un viejo candil, y la llama parpadeante reveló las paredes de la cueva, húmedas y cubiertas de extraños símbolos que no se parecían a nada que hubieran visto antes. Avanzaron hasta el centro de una gran caverna. Allí, en el suelo, había un círculo de piedras perfectamente pulidas. «Aquí es», susurró Julián, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Colocaron las gallinas en el centro del círculo y, siguiendo las leyendas, Julián pronunció las palabras prohibidas, un llamado a la entidad del cerro. Al principio no pasó nada, solo el eco de su propia voz rebotando en la oscuridad. Julián estaba a punto de reírse de su propia estupidez cuando el candil comenzó a parpadear violentamente. Un viento helado recorrió la cueva, apagando la llama y sumergiéndolos en una oscuridad absoluta. Y entonces lo escucharon. Una risa grave y gutural que no parecía venir de ninguna dirección en particular.
sino de todas partes a la vez, de las paredes, del suelo, de sus propias mentes. Un par de ojos rojos, como brasas incandescentes, se abrieron en la oscuridad frente a ellos. La voz habló, resonando en la caverna con un poder antiguo. «Valientes o estúpidos, ¿qué buscan dos mortales en mi dominio?» Julián, aunque aterrorizado, reunió el valor para hablar. «Buscamos un pacto, queremos riqueza, oro, lo suficiente para que nuestro pueblo no vuelva a pasar hambre». La entidad rió de nuevo, un sonido que hacía vibrar las rocas. «La riqueza tiene un precio, pequeño mortal. Todo tiene un precio. ¿Están dispuestos a pagarlo?» «Lo que sea», respondió Julián con rapidez. Una figura alta y delgada comenzó a materializarse desde las sombras, sus contornos apenas visibles. Tenía la forma de un hombre, pero demasiado alto, con extremidades largas y dedos como garras. Su rostro era una máscara de sombras cambiantes, pero esos ojos rojos ardían con una inteligencia malévola. «El trato es simple», dijo la criatura. «Les daré una veta de oro tan rica que nunca podrán agotarla. A cambio, quiero un alma. La primera que nazca en su familia después de la próxima luna llena». Mateo dio un paso atrás, horrorizado. «No, Julián, no puedes». Pero Julián estaba cegado por la avaricia, la imagen del oro, de la admiración del pueblo, de no volver a ver a su madre llorar por falta de comida, era demasiado poderosa. «Acepto», dijo, con la voz temblorosa pero firme. La criatura sonrió, una mueca que partió su rostro sombrío. «Hecho está». Con un chasquido de sus largos dedos, un resplandor dorado iluminó una grieta en la pared de la cueva. Allí, brillando con una luz propia, se veía una veta de oro puro, gruesa como el brazo de un hombre. Los ojos de Julián se abrieron de par en par. Se abalanzó hacia la pared, tocando el metal frío y pesado. Era real. Mateo, en cambio, solo podía mirar a la figura oscura que se desvanecía lentamente en las sombras, dejando tras de sí solo el eco de su risa y el olor a azufre. Los hermanos bajaron del cerro antes del amanecer, cargados con trozos de oro. Como la criatura había prometido, la riqueza llegó. Compraron tierras, ganado, y compartieron su fortuna con el pueblo. La sequía terminó, y la prosperidad regresó. Julián fue aclamado como un héroe, pero Mateo no podía celebrar. Sabía el precio terrible que habían pagado. Los meses pasaron. Julián se casó con la mujer más bella del pueblo, y poco después, ella anunció que estaba esperando un hijo. La alegría de Julián era inmensa, pero para Mateo, la noticia fue como una sentencia de muerte. La próxima luna llena se acercaba. Intentó advertir a Julián, recordarle el pacto, pero su hermano no quería escuchar. Fue un sueño, una alucinación por el hambre y el miedo, decía. Pero en sus ojos, Mateo veía la misma mentira que él se contaba a sí mismo. La noche de la luna llena llegó, y con ella los dolores de parto. Todo el pueblo esperaba con ansias el nacimiento del heredero de Julián. Mateo, en cambio, se encerró en su cuarto, rezando a todos los santos que conocía. Justo a la medianoche, un llanto de bebé rompió el silencio de la noche, pero fue seguido inmediatamente por un grito de puro terror que heló la sangre de todos los que lo escucharon. Cuando la gente corrió a la casa de Julián, encontraron una escena de pesadilla. La partera yacía en el suelo, desmayada. La esposa de Julián lloraba desconsoladamente, y en la cuna, donde debía estar el bebé recién nacido, solo había un puñado de cenizas negras y un penetrante olor a azufre. Julián estaba de rodillas, con la mirada perdida, repitiendo una y otra vez. Lo tomó, se lo llevó. Nunca más se supo del hijo de Julián. La riqueza permaneció, pero se convirtió en una maldición. Cada moneda, cada joya, recordaba a la familia el precio que habían pagado. Julián envejeció de la noche a la mañana, su arrogancia reemplazada por una culpa que lo consumió hasta el final de sus días. ¿Y el cerro? El cerro sigue ahí. La gente dice que en las noches sin luna, si escuchas con atención, todavía puedes oír una risa grave y profunda que baja con el viento. Y a veces, muy a lo lejos, el llanto de un bebé que nunca tuvo la oportunidad de vivir. Por eso, nadie sube al cerro del maligno, porque saben que el diablo sigue ahí, esperando a que otro desesperado esté dispuesto a
o hacer un pacto. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides darle like y suscribirte para no perderte el próximo video. Nos vemos en la siguiente leyenda. Hay leyendas que no se cuentan para entretener. Se cuentan porque algo horrible pasó y alguien sobrevivió para advertirlo. Esta historia viene del sudeste asiático, de pueblos donde la selva lo cubre todo, donde la noche no es silencio, es vigilancia. La llaman Krasue, pero si la ves, no te dará tiempo de preguntar su nombre. Imagina un pueblo pequeño, casas de madera, campos de arroz, lámparas de aceite iluminando apenas unos metros antes de ser tragadas por la oscuridad. Durante semanas, los animales empiezan a desaparecer. Gallinas, cerdos, vacas. No hay huellas, no hay sangre, solo cuerpos vacíos, como si algo se hubiera bebido lo que había dentro. Y entonces empiezan los rumores. Vecinos que aseguran haber visto una luz roja flotando entre los árboles. Otros escuchan un chillido, tan agudo que hace doler los oídos. Las mujeres cierran las ventanas. Los niños dejan de salir de noche. Aquí entran Liam y Anong, una pareja joven, recién casados, nuevos en el pueblo. No creen en leyendas, no creen en maldiciones. Y ese fue su primer error. Una noche, Anong despierta empapada en sudor. Tiene sed, pero no es una sed normal. Es como si algo dentro de ella se estuviera secando. Siente un dolor punzante en el cuello, un latido que no reconoce. Bebe agua. Nada cambia. Y entonces, la noche la llama. Sin saber por qué, se acerca a la ventana. La luna está roja. El aire es pesado. Y ahí ocurre lo impensable. Su cuello comienza a desgarrarse. La piel se abre. Los huesos crujen. Con un sonido húmedo y nauseabundo. Su cabeza se desprende del cuerpo. Pero no cae. Flota, arrastrando detrás de sí sus órganos. Pulmones palpitando, intestinos colgando, el corazón latiendo. Fuera del cuerpo. Su cuerpo queda en la cama, perfectamente quieto, mientras la cabeza sonríe. La Krasue ha despertado. Sale volando por la ventana, iluminando el cielo con un brillo rojo enfermizo. Se mueve lento, como si saboreara cada segundo. Se alimenta de animales, de sangre caliente. Pero su hambre crece, porque lo que realmente busca es sangre humana. Especialmente de mujeres embarazadas, especialmente de recién nacidos. El pueblo entra en pánico. Los hombres forman patrullas, antorchas encendidas, machetes en mano. Y esa noche, Liam despierta. La cama está vacía. Sale a buscar a su esposa. Y sin saberlo, se une a la cacería. De pronto, alguien grita. La luz roja aparece entre los árboles. Se acercan y lo ven. Una cabeza de mujer flotando. Cabello negro empapado en sangre. Vísceras balanceándose en el aire. Alimentándose de una vaca viva. El grupo queda paralizado. Liam da un paso al frente. Y entonces lo entiende. Es Anong. La criatura grita. Un chillido que perfora la mente. Y huye. La persiguen por el bosque. Porque hay una regla. Si la Krasue no regresa a su cuerpo antes del amanecer, muere. Llegan a la casa. La cabeza entra por la ventana desesperada. Intenta unirse a su cuerpo, pero los aldeanos llegan primero. Sin dudar, destruyen el cuerpo. La cabeza flota en el aire. Sabe que es el final. Cuando el sol sale, la Krasue se desintegra en cenizas, gritando de dolor. Liam cae de rodillas. No perdió a un monstruo. Perdió al amor de su vida. El pueblo vuelve a la calma. Pero nadie vuelve a dormir tranquilo, porque ahora saben algo. A veces, el verdadero monstruo duerme contigo. Te besa, te ama, y espera a que cierres los ojos. ¿Te atreverías a dormir esta noche? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias que no te dejen dormir, ya sabes qué hacer.